¿Qué vendes aquí? Buena, ¿cómo estás? Fino. Qué oferta de comida. Oye, pale, cuy. Es el cuy de pesca. Tienen hasta baño. Exactamente. Bueno, vamos a entrar. Con crema. Perfecto, ahorita pasamos por aquí. A las fresas con crema. Y todo sabroso. Jesucristo. ¿Eres Jesucristo? Bueno, muchacho. Pico, la selfie en familia. En la neblina. Papagayo. Mira. Pierda full, porque la cosa está dura. Ahora miren, como les dije, bien se llenó este, miren. ¿Cuántos son? Están muchos autobuses de muchas partes de Venezuela. Miren la vista. Y aquí otra vez en la Plaza Bolívar, en aquella vagonier que está allá, que está chévere. Nos vamos a ir para Las Lomas. Cuando ya esté el número suficiente que llene la vagonier, el señor me avisa. Y para Las Lomas, el pasaje está en 1,5 verdes. Listo, montándome en este Lamborghini que nos va a llevar para, mira, a 1,5 para subir para Las Lomas. Vamos aquí en este Lamborghini. Buena. Todo fino. Aquí nos vamos para Las Lomas. Ahorita le sigo. Y vamos saliendo. Empezamos a agarrar empezamos a subir. ¿Cómo dijo? En la vagonier estamos como 10 personas. Que huele feo, que no huele a nada. No huele nada. Significa, bro. Cuidado, papá. Cuidado. Ahí viene otro autobús. ¿Verdad? Este hotel no tiene siglos desde que yo he venido por acá, tiene muchos años. La Gran Parada, Posada. No, es que la loma está ahí. Veamos. Creo. Bueno, si no dejan allá arriba. Dale, ya. Llegamos, Naguará, ya viene otro autobús subiendo, miren los caballitos, tan flaquitos. Estoy aquí en la Gran Parada. Esta posada, restaurante tiene siglos, muchos años. Miren el autobús. La vagonier me subí hasta arriba, pero quise quedarme aquí para grabar. Mostrarles todo y camino un poco, porque necesito acción. En la Gran Parada, restaurante, valga la cuña. Allá las habitaciones y para allá el restaurante. Por aquí está full de gente. Vamos a darle una vista aquí para que más o menos vean cuando vengan para acá. Valga la cuña. Bueno, hay que mostrarle la experiencia completa pensando en ustedes, para que cuando vengan sepan diversas alternativas. Para allá creo que se va para el río, ¿cierto? Para allá para el río. Para allá queda el río. Vamos a ver si me da tiempo y me lanzo para allá más tarde. Ahorita voy para Las Lomas, para aprovechar el frío y el gentío. Por aquí la gente va dejando su carro, los autobuses se van estacionando. Hay gente que te los cuida. Más adelante me retomo. Mire el paisaje por aquí. Las montañas. Ennublada, allá está el pueblo de Cubiro. Está muy rico por aquí.
Hay frío, pero no hacía hereje, como decimos, porque, claro, he caminado bastante. Uno de los primeros locales que te consigues si te vienes caminando desde la Gran Parada, de que está acá, baños para clientes, restaurante también. Allá estacionan los automóviles, por supuesto, hay que pagar. Ahorita averiguo los precios. Buena. Buenos días. Chévere. A la orden, patrón. ¿Qué necesito? Un cafecito por puerta de la casa, un cafecito. Ah, pues dámelo pues. Pero lo están haciendo, patrón. Tranquilo, yo paso más tarde. Dale. Más tarde te pregunto los precios y Dale, demás. ya. Fino. Estamos por acá a la orden, mi amor, con ¿Qué fresas vendes con aquí? crema, fresas con Nutella, dulce criollo. Bienvenido. Mira, dulce de todo, hasta Nutella tienen aquí. ¿Y qué son los precios? Precios que tienen por acá, los vasitos. Y aquí la familiar. Estamos a Perfecto. la orden. Gracias. ¿Cuál es el nombre tuyo? Fabiola Colmenares, la casa de la parrilla. Fabiola. Buena. Bienvenido, patrón. Aquí estamos a la orden. Ahorita paso cuando tenga el café listo, que me dijo el señor. Mira, la parrilla. Viste que la gente aquí es amable. Bueno, están prestando un servicio. Mira, las lomas están hermosas. Esta es una entrada, pero vámonos por la que está más arriba. Las lomas están planitas, buenas. Jojoto, ahora buena, ¿cómo estás? Fino. Ahora me entierro unos cuantos jojotos por aquí. Mira cómo los prepara. Ah, mira. Oso. Fresa con crema. Señora ordenó su jojoto. Ahora me entierro como 5, porque a mí me gusta mucho el jojoto. Esto es otro sitio. El Sazón de Mi Negra. Más tarde escojo dónde como. ¿Dónde voy a comer? Cachapita, parrilla mixta, sopa. Todavía es temprano, todavía falta mucho para que llegue gente. Espero que me dure la memoria. Buena. Mira, las cachapas con queso. 5. Si hay baño. Más tarde averiguamos bien. Las lomas por aquí. Vamos a cortar aquí y retomo más adelante. Era pura gorrita, sombreritos andinos que te dicen cubiro. Muy típico cuando vas llegando a Mérida como es el mercado municipal. Pesquito, empanada, cachapita, jojotico, el Sabor Cubireño Restaurante. Mucha oferta de comida. ¡Épale! ¡Saludos! Esta es la entrada, esta es la otra entrada. Mira, aquí están los servicios. Mira los dulces. Ahí dicen los precios, después los averiguo bien. Buena. ¿Qué es eso? Cocuy. Ese cuy de penca. Cocuy de penca. Nah, guara, eso debe ser muy sabroso. Cuy es que sí. Sí, Ahora me tomo uno para ponerme caliente. A ver. Bueno, A la orden, no, y el la chino. cachapa. el jojoto, La cachapita. cachapita. ¿Cómo las tenés? El jogoto 2 por 700 y 1 en 400. La Y cachapa. la cachapa. Bueno, estamos aquí preguntando a ver qué nos metemos. Tenemos cachapa y tenemos otro también. ¿Cómo tenés la cachapa? Una en 3 y 2 por 5, con medio queso y con queso completo, una en 4 y 2 por 7. Fino, voy a estar viendo para dónde me meto. A la orden, mi amor. Buena, mira, más sancochado y jovencito. desgranado. Ahorita me entierro unos 4. Fresa con crema, dulcitos criollos. Aquellos son los vasos de las fresas con crema. Fresa con crema, tienes a partir de $2 hasta 10, mi amor. Se le coloca sirope de fresa, Nutella, pirulín, leche condensada. Como están ahí. Así tal cual, mi amor. Así mismo me sale. Dulcitos criollos, mi amor, también tenemos leche, lechosa, cabello de ángel, Dulcito criollo. lea, tenemos galletas, suspiro. Para que salga barrigón de aquí. Gracias. A su orden, mi amor. Muchos sitios por acá. Ya, mamá. ¿Para qué me puedo meter por acá? Para que vean el estacionamiento. Para ver dónde va a estar el carro de ustedes. Mira. El carrito. Aquí alquilan hasta baño.
Sí, para YouTube precisamente. Barquisimetano, así mismo me buscan. Y el estacionamiento, ya vamos a preguntar agua. Mire esta vista por aquí. Esta hermosa vista. No se pueden quejar, ahí están los baños. Preguntar cómo está el estacionamiento, por eso también les interesa. Epa, ¿cómo es el precio del estacionamiento? Para que la gente sepa. 960 bolívares, $2 de las 8 hasta las 7 de la noche. Cualquier tipo de vehículo, el mismo precio. El mismo precio. Y la moto $1. La moto $1, gracias. El estacionamiento, bueno, ahí tienen los precios. Cordillera Andina, y dice algunos datos de Cubiro, el balcón de Lara. A ver dónde vas a estacionar tu carro, bien seguro, porque están la gente dando vuelticas de vez en cuando. Muy importante eso, que la gente esté tranquila donde deja sus vehículos. Mira esa montaña como está por allá. Bueno, por aquí deja tus carros y hay espacio, inmenso. Queridos amigos, que estén bien relajados mientras van a disfrutar por allá de las lomas, montarse a caballo, etcétera. Vamos a cortar aquí, ahorita sigo. Seguimos recorriendo por acá, mostrándoles todos los puestos que se puedan. Miren cómo están las esculturas aquí. Hola. Hola, bienvenido. Gracias, vamos a curiosear por acá estas bellezas. Miren, ahí tienen los trípodes, creo que se llaman, las tinajas. Los trípodes. Ahí están los precios. La belleza por acá, la artesanía, los dulces. Cómo están las fresas con crema, los precios. Y tienes para escoger. Si está muy caro allá, te vienes para acá y regatea y así está. En algún lado te queda. Se llama fresas con crema. Correcto, seguimos viendo. Mira los gorritos. Cachuchitas. Orden cachapo, queso, cochino, la orden. Gracias, mira, aquí están. Más. Hola. Santiago, hola. Santiago. El papá, me imagino. La orden por aquí. Quitamos la Gracias. Bienvenido. Gracias. Aquí están los precios, mira. Fresas con crema, tienes que coger por todos lados. Más aquí, si vienes con frío y vienes sin franela, te la compras aquí. Te compras aquí tu chaquetica. Gracias, mira. A la orden, bienvenido a la orden. Te puedes venir en franelilla y aquí compras tu chaquetica, tranquilo. Sí, el negocio de la señora Ana. Otro restaurante por aquí. Épale. Ya vamos para allá para adentro. Chocolate con queso. Ahora tranquilo, ahorita te viene un poco de gente. Guara, dijo un poco de platos ahí, pero no les llegué. Este que está por aquí. Buena. Ya vamos para adentro. A mostrárselos al mundo. A la orden, amigo. ¿Cómo se llama este aquí? El criollo. El criollo. ¿Tenés los precios por ahí para mostrarlos? Bueno, preguntan aquí, regatean y se ponen de acuerdo con los dueños. Aquí están los platos, mira. La gente viene a comer. Se ve chévere este restaurante también. Se llama Lomas de Cubiro. No, para allá la cocina, no importa. Adelante, doñita. Masa de las cachapas. Mira, están haciendo la cachapita por allá como se hacían antes. Mira, parando la cachapita. Ya me dio hambre ya. Mira, aquí están los precios. Está pues. El menú del restaurante. Gracias, amigo. Sigo caminando. Pedro José Mendoza lo tiende, el mismo, pues.
Y Ángela Ruiz. Chévere, Ángela. Bienvenido, amigo. Gracias, ya entramos por allá y ya vimos todo eso. Cachapa, cochino, pabellón, gallina negra con los ojos azules. Ahorita vengo a comer. Dele. Vamos para Quepío, este es otro. No te puedes quejar, hay muchos lugares acá. Tremendo restaurante, este también está muy bueno, muy elegante. Buenísimo también. Más o menos por aquí sin molestar a los comensales. Que vean esta vista aquí. Permiso. Están las lomas. Aquí puedes comer con tremenda vista. ¿Está abierto aquí? Sí. Bueno, este restaurante. Que ven y te metas tus empanadas, tu almuercito. Como están los dulces ahí. Mira esta artesanía. Guarda, tremendo recorrido. Vamos para Quepío. Espero que me den por lo menos el almuerzo. Otro restaurante, guarda, mira cómo están los ojotos ahí. Otro. Tiene para escoger, para comparar precios. Para comer sabroso por donde te provoque. Más o menos aquí también. Galán, ¿cómo estás tú? Mira, esta vista también es privilegiada. También es hermosa. A ver si me puedo montar en uno de esos caballitos. Está tan hermosa la loma. Ahorita vamos para allá. Piso. Buena, la cargadera local. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. Chévere. ¿Qué ofreces aquí? Para que la gente quede enamorada de tu local. Cachapa con queso, sopa, parrillas, cachapa con cochino, con mechada, chorizo. ¿Cuál es tu nombre? Karina. Karina, te va a atender aquí con sus fieles amigas, compañeras. Gracias, Karina. Vamos a seguir caminando por aquí. Mucho, tienes para escoger, así que hay competencia de precios. Aquí está otro. Se llama, ¿cómo te llama? La Cabaña. Bienvenido, aquí estamos en la cabaña. Gracias. Para mi gente de acá de la ciudad, bienvenido. Te ofrecemos sopa de gallina, remodongo, cachapa con queso, con cochino. Los esperamos este fin de semana, mi gente. ¿Cuál es tu nombre? Pedro Pablo. Pedro Pablo. Lo atenderemos aquí en la cabaña. Chévere, este restaurante también. Buen provecho. Sabroso. Este es otro, mi casa. Bienvenido, caballero. Gracias, mira cómo pelan ahí el cojoto. 100% maíz, ¿oyó? Para hacer las cachapas, me imagino. Necesito una sopa calidad. Si quieres tomarle un video a la foto. Ahorita vengo, quedando primero una vista general y después me concentro. Mira, mi casa. No importa que no me consumo, pero le damos una foto, un mondongo que se sirve aquí en una peor del carro. El único sitio donde lo va a ver. ¿Cuál es el nombre tuyo, amigo? Mi nombre es Román Trejo, soy el dueño del restaurante. Román Trejo, el dueño de este restaurante que es tan precioso. Atendiendo la gente. Está bien. Con la misma calidad. Muy bien, así tiene que ser. Buena atención. Déjame mostrar por aquí. Ahí está los precios. Este es chévere porque pone los precios. Permiso. Para que compares ahí. Muy bueno, ahora paso. Ya te he mostrado mucho. Este también está chévere y acogedor. Mira. Saludos. ¿Tú no fuiste que me trajo? No. Pensé que era, mira, este también está bonito. El chichito. Y para escoger dónde comer. Bonito, lo raro es que lo veo como vacío. Este es pura dulcería. Buena. Dulce pero sabroso. Mira cómo están aquí los precios. Los precios por ahí, para que vengas preparado qué es lo que te va a llevar. Hasta el pago móvil lo tienes ahí. Gracias. Más gorritas por aquí, ropa. Más restaurantes. El Manolín. Tiene los puntos, digo, los precios también a 7.2, a 7. Gracias, estamos por aquí grabando. Muchos locales, la reina de la cachapa por allá. Mira por aquí. La reina de la cachapa. Hola.
cómo están las lomas por acá. Muy bonito esto. Por allá las posadas. Seguí caminando. Ahí tienen una guía bastante completa de hasta donde me llegan. Buena. Hasta donde me llegan las piernas, el charrasca. Aquí ya es para ropa. Un sombrerito, franelita, chaquetica, artesanía. Recuérdense que toda esta tierra es artesanal. Ah, mira, aquí están el cocuy. Foto. Ópale, gracias. ¿Qué tiene, mi hermano? 87 sabores diferentes. Ya voy para allá. Estas son botellas. Son lata de diferentes cervezas y diferentes cosas. Lata de diferentes cervezas, Naguará, algo distinto. Mira este teléfono. ¿Sirve? No creo. Claro, tiene que conectarlo y listo, patrón. Mira. Está chévere este lugar. ¿Cómo se llama esto aquí? Esto se llama bizcocho frito. Bizcocho frito. Y vende caña. Claro, güey. Ese. ¿Me estás diciendo cuál es tu nombre? Estos son José. José. Estos son sabores diferentes, todo eso a base con de penca. Cuide penca. Con diferentes nombres, diferentes sabores. Cada uno, según lo que dice, tiene su función. Uno de los más buscados. Allá veo una pata de gallina o son cosas mías. Mira. Uno de los más buscados es ese, Mira. patrón. Es para que se lo dé a tu novia. El rajameladá que le llaman ese. El enjuaga la chucha. Es decir, que ese produce el efecto que estás publicitando Según aquí. lo que dice, eso produce el efecto, patrón. Pero eso es pura calidad, ¿sabes? Puro lujo. Y son 8 traguitos por $1. Por esas son reliquias, ¿no? Pues tenía Claro, hay reliquias, hay billetes. el poco de billetes ahí, diferentes Naguará. cosas. Vino, sitio para que. Por aquí estamos ahora, patrón. Como una curiosidad, miren esta botella. Claro. Severísima. Diferentes cosas. Aquí vende cocuy, es decir, pan y esa cosa. Cocuy, fresa con crema tengo esta zona, tengo dulce, tengo varias cosas. Y si no lo tengo, patrón, se lo conseguí. A ver, aquí están los precios. ¿Este qué? ¿8 por 1? ¿Qué? 8 traguitos por $1 de que ustedes se. Sí, está bueno. Aquí, tipo chocito, ¿eh? No, pero sale prendido de aquí. No, eso sale en lujo, patrón. Ahora me entierro unos cuantos. Gracias. Hasta luego. Verga, 8 chocks de cocuy por $1. Mira. Sombreritos y eso. Bueno, ya les mostré la parte comercial, digámoslo así. El Cubiro. Ahora vamos para las lomas en sí, que me quiero comer unas fresas con crema. Listo, otra vez por aquí, por el estacionamiento, porque vamos a entrar después de haberle recorrido la zona, llamémoslo así, comercial, donde están los restaurantes y otros locales. Nos vamos ahora por la entrada, digámoslo también así, oficial, que por aquí es donde la mayoría, épale, estamos acostumbrados a entrar. La loma de Cubiro, tan chévere. Miren, muchos estudiantes de la UNES. Mostrarles lo más que podamos. Hay una entrada bastante buena de gente. Chévere, que no está así tan lleno. Sí, tampoco vacía. Mira, calientico los ojotos. Fresa con crema. ¿Cómo está? ¿Cómo tenés los ojotos? Uno en 350 y dos por 700, mi amor. Perfecto, Bien bueno. también Calidad bueno. de ojoto y calidad de fresas con crema. Perfecto, ahorita pasamos por aquí. Bienvenido a la loma de Cubiro. Fresa con crema también. También tenemos fresas con crema. ¿Esa está como a 3? De $2 en adelante, mi amor. Perfecto, gracias. Ahorita paso. Dele. A seguir viendo muchos comerciantes por acá. Mira, está pelando la fresa. Mira, preparando las fresas para las fresas con crema. Sabroso. Unas naturales. Mira, está ¿este es para la fresa con crema? La fresa con crema. Mira, le echan Nutelita y todo, sabroso. Fresa con crema, ¿cómo la tienes? Hay de 2, de 3 y de 5. De La 2, de hacemos 3 y de completo, 5. 3x5, 2x5. Full chocolate, leche condensada, doble y siro de fresa. Ahorita te pido una. Dale. Porque está convincente esa fresa. Mira cómo están las Nutelas ahí. Esa Nutella no la vendes aparte, ¿verdad? No, solamente para la con crema. Perfecto. Hola. Ella vende
Vende lentes. Y vamos a ver la bisutería por acá. Mira, tan bonitos esos jarrones. ¿Qué te parecen? Déjame tu opinión en los comentarios. Un materito. La artesanía. La buena. Mira. Cuero por acá. Cuero. Mira lo que te gusta a ti, los cachos, te los monto. ¡Epa! ¿Le gustan los cachos? Yo no ¿Cómo escuchaba estás? primero que le gusten los cachos. No, lo que te gusta a ti, dije, el que me escuche. Ah, ok. Está bonito todo esto. ¿Usted qué? A la orden, mi amor. ¿Estas piedras cómo se llaman? Esta aquí hay ágata, jade, cornalina, tienes diferentes piedras, diferentes propiedades. Piedra de esa de bisutero. Mira, este es puro hueso, ¿no? Puro hueso, bonita artesanía por acá. ¿Qué dice aquí? La correa. Gracias. Correa bella. Están armando ahorita mucho. Sí, están llegando. Sí. Hola. Mira qué cara tan hermosa, mira. Para que vea. Sí, todo hecho a mano, mira, para que le compren a ella. Mira cómo están las lomas, mira el papagayo por allá. Papagayo, mira cómo están las lomas de hermosas. Aquí provoca echar un partidito de fútbol, así sea así en esa inclinación. Porque está mejor que el... Mira, ahí hay un alboroto, vamos para allá, pero no voy a hablar porque la música lo más seguro es que la tengan que editar. Más o menos aquí a estos chamos. Pasó, mi amor, véngase, vamos a seguir bailando, vamos, rumba. Aprendí a la cosa ahí, épale. Aprendí a la cosa ahí, está haciendo efecto el copuy. Todo en la vida. La gente por aquí comiendo, sentadita, relajada. El precio en tu alma. El que está por aquí. Jesucristo. ¿Eres Jesucristo? ¿Están representando? ¿Van a hacer un teatro o qué? Vamos a hacer 2 obras después de esta. Esta es llamada El Mago, la que sigue segunda oportunidad, y de tercera se va a hacer la de Eres mi todo. Ah, esa es una obra. Sí. Ah, yo pensé que estaban echando broma. Claro, esa es la rumba. Está bien. Ahorita paso para grabar el otro. Claro, suéltele. Chévere, gracias. Mira. Esa cabellera inmensa. Uy, por aquí. Aquí también venden papagayos, miren. Para los muchachos. Y no pagar un precio. Papagayito. Fresas con crema, que ese es como que es el plato fuerte por acá. Y vamos a ir por una sala de exposiciones que están por aquí. Está rico el clima, está haciendo frío, sabroso, pero no así atosigante que te tumbe, sino fresquecito, divino. Está como unos 12 grados centígrados. Gracias. Es como una sala de exposiciones. ¿Qué será? ¿Un caballito? Sí. Caballito. Distintos locales por allí. Bienvenido. Gracias. Adelante, amiga, bienvenida. Artesanía, dulce. Tienes de 8, Los precios y todo. 8,
10 y 12 de 2. Buena, mira. Para que pruebes la cremita. Mira, me van a dar una cremita por acá. Y rinconcito andino. No, guardo, está demasiado rico. Si me permite, le recibo. Gracias. Ahorita paso para enterrarme una de las buenas. ¿Por acá su orden? Gracias. No, esa crema estaba demasiado sabrosa. Pero dos nuevos. Cuando termine de grabar me paso por acá otra vez. ¿Estaban aquí? Chévere. ¿Cómo están esos sombreros? Tiene varios precios, patrón. Tienes a 109, ABCB y el 7 te los debo en físico. Este. Igual, pana. ¿Es el mismo que él? No, lo que cambia es la chapita. Ah, pues se ve más grande. Sí. No, eso está bueno Claro, para... y de niño, por aquí tienen más también. ¿Y el papagayo cómo está? Tienes a partir de $3, pana. Mamá gallina. ¿Cuál es esa? Aquí tenemos modelitos. Mira. Gracias. Sí, es una especie de, mira, más artesanía. ¿Esto es madera, jefe? Arcilla, mi no, pana. arcilla, Ajá. pero emula un árbol, algo así, un tronco. Exacto, el diseño así como un tronco. Perfecto. Gracias. Se están instalando, me dijeron, todavía falta mucha gente. Mira, mira. Más productos por acá, vasos, balones. Esas con crema que no pueden faltar. La bebida. Estamos viendo por acá, mira, está mal portada, pues. La sangría. Que te prenda acá con este frío, te prende más rápido. Te prende más rápido y te pone más contento. Y toda esta gente tiene su punto y todo para que no tengas problema al pagar. La loma, ¿por dónde más me meto? Tratando de mostrar lo más posible. Mira, para que te tomes fotos ahí como si fuera un campeón de motociclismo, que no me acuerdo. Listo. Eso cobran ahí o es gratis. Ah, esto es gratis, mira, para que te venga y te tomes tu foto acá. Y te imagines que eres un motociclista, como es Johnny Checoto. Para que te inspires pensando que eres Johnny Checoto, ¿no? Hay tantos corredores de moto que yo me sabía porque me gustaba mucho motociclismo, pero de velocidad. Y se me olvidaron. Rossi, Valentino Rossi creo que era uno. Si no me equivoco. Mira este perrito lindo por aquí. Mira. ¡Hey, Firulacito! ¡Firulacito! ¡Epa, Firulacito! ¿Cómo está? ¡Saluda! Me hizo un desplante ahí el perrito. Imagino que tiene su dueño porque está por aquí concentrado en este puesto de mata. ¡Hala! Ya están los caballos. Espero que los traten bien, porque por ahí hubo una vez un comentario de que... Pero lo veo gordito, lo veo bien cuidado. Los famosos caballos. Se monta la gente por acá. Vale $2. Bueno, eso fue lo que vi en internet, pero ahorita pregunto. Y veo a ver si me monto. Y... el cartel donde todo el mundo se toma su foto. Cubiro. ¿Quién no se ha tomado una foto aquí que venga acá para Cubiro? Tengo que tomar una miniatura para la miniatura. No, porque ir pensando en eso porque siempre se me olvida y cuando la voy a hacer no tengo imágenes buenas. Aquí puede salir una. A los caballos. Creo que $2 para dar una vuelta. Está la gente de la UNES, estudiantes haciendo formación. Haciendo formación, cumpliendo con el cronograma de estudio. Bastante gente, señores. Muy bueno. Fotito, la selfie en familia. Bueno, vamos a mostrarles por aquí las montañas al fondo. Todo eso es el Parque Nacional Yacambú, que es una maravilla. Lástima que hay mucha deforestación.
tala y quema para expandir los cultivos, y también, aunque creo que por otra zona que talan los árboles para hacer carbón. Eso hay que ponerle control. Que nosotros disfrutamos esto, pero la generación futura, quién sabe. O bajando por acá. Está bonito, muy bonito el paisaje. Claro, se ve un poquito seca la grama en algunos lugares, pero es que venimos de una terrible sequía, una sequía muy prolongada. Ya está empezando a llover. Además, por aquí pasan miles de personas. La familia, Nahuara. Esto por aquí, el que se descuida se va rodando fácil. Va para allá en aquellos árboles. Curioso. A ver hasta dónde llego por aquí. Hasta dónde llego, se ven muchos cultivos por acá en la neblina. Más allá sí no me atrevo, porque precisamente me puede pasar lo que estaba comentando, ruedo. Se ve todo bien bonito, mucha gente, cada quien en su espacio. Mira aquellos enamorados, está pidiendo matrimonio. Seguro que le dice que sí porque escogió un buen sitio. Ya sabe, vente para Cubiro, que esto está muy bello aquí. Mira, familia. Vienen hasta con el otro miembro de la familia, el perrito. La señora, la abuela, seguro. Muy bonito todo por acá, míralo. Los papagayos. No, es una experiencia muy buena, muy completa. Además, la población de por acá y los que prestan servicio los han preparado muy bien para una óptima atención al turista, al que viene, para que esto se conserve, porque la gallina de los huevos de oro, hay que cuidarla bien. ¿Cómo la preparan? Permiso. Con leche condensada, que se te haga la boca agua, sabroso. Seguí caminando por acá, que esto es muy amplio. Mucho papagayo, no, buen negocio esos papagayos que están vendiendo. Nada que ver con los de antaño, que tú hacías en tu casa, pero que también volaban sabroso. Buena. También volabas divino, también unos volabas divinos. Y lo hacías me acuerdo, con pabilo, con papel, no me acuerdo el nombre del papel. Yo lo compraba en cualquier quincallería. ¡Hola! Musiquita por acá. Yo, mira. Me acuerdo que una vez vine con Deglis y que se llama el guarda ese, Jaime. No acuerdo cómo se llama. Ángel. Mira. Con Ángel. Degli, saludos si ves el video. Por aquí nos pusimos, me acuerdo, aquella vez. Hace siglos. Para tremendo recorrido. Aquí como que van a salir varios videos. Cubiro parte 1, Cubiro parte 2. Una de las lomas. Miren, bajé por ahí. Estoy casi llegando hasta donde más se puede bajar. Por ahí hay unos caseríos muy sabrosos.
Sería muy sabroso y mucho río. Por ahí está el río del Carrao, creo que se llama, los Carraos. Y estos se vinieron también extremos. ¿Será que seguimos bajando? ¿Será que seguimos bajando para llegar hasta allá? Pero no rodar. Voy a cortar porque por aquí lo que es bajada. Y retomo por allá, por abajo. Por aquí también está hermoso. ¿Sí? Ven allá al fondo de las montañas del Parque Nacional Yacambú. Es otro paraíso. Pero que, como les dije, también está sufriendo el asedio del hombre. Mucha presión del ser humano. Por cierto, el oso frontino se la pasa por ahí. Parece que se está recuperando su población. Vamos a ver qué pasa con los pumas y otros animales de la zona. Está bonito por aquí, tranquilito también, en familia. Montañas espectaculares. Como están los firulais ahí comiendo. Está bien. Mira, llevan otros volando, otros muchachos. Son expertos en las lides ecuestres. ¿Qué más hay por aquí? Yo creo que por esta zona ya cubrimos bastante de las lomas. Falta el pueblo. Tengo que traspasar todo este material a un disco duro externo que traje. Vamos a ver qué invento, porque ya no tengo memoria en las, valga la redundancia, las tarjetas de memoria. Ya familia por aquí, parejas. Otra zona, pero no tan frecuentada, pero que también está hermosa. Mire, estaba volando, ¿vale? Tiene rato dándole vuelta esa muchacha en ese caballo volando. Así le saca la chicha. Una amazona. En esta zona por acá, como les dije, no tan conocida. Esa chica tiene rato dando vuelta en ese caballo a millón. Allá viene el Amazon otra vez volando, mira. Mira. No, se lo está llevando a todos por encima, pues hasta los de aquí, pues. Hasta los jinetes de por acá, los autóctonos de esta zona. Esa no es la palabra, los lugareños. Todo da susto, es un caballito de eso se desboca. Allá viene la otra, mire, este también le pone. No tan rápido, pero también. Volando. Esas carreras que nunca llegué ahí, por ejemplo en el hipódromo de la Rinconada allá en Caracas, deben ser espectaculares. Mira, la chica da las vueltas volando, allá viene otra vez. Vamos por aquí recuperándonos todavía del esfuerzo realizado, lo sabroso. Eso es vida. Ahora escuché fororo por allá, un fororito caliente sabroso. Está pringando, como que va a llover. Mira aquella pelirroja por allá. Aquí se ven muchas caras bonitas también. He visto unas chicas preciosas.
¿Por dónde los vio usted? A los caballos. Tengo mi No, yo tengo mi vaina paga. ¿Quién la toma ganado? Oye, amiga, ¿qué le dices a Empezó a llover, señores. No es que ya grabé bastante. Voy a pedir la fresa con crema. Me recorrí varios puestos y creo que me voy a decidir por este. Aunque hay mucha gente, pero no importa. Este por aquí. Buena. ¿En cuánto es que tenés el vaso? Estos que están aquí. El 4 está bueno. Este estaría bien. Por favor. Como vienen, resuelta. Llegó, mira. Que me voy a comer ahorita para engordar. Ok. Ahora más grande de lo que pensaba. $4. No, una y $2. Sabroso. Pensé que iba a llover, pero ya no estoy tan seguro. Sin embargo, miren, el cielo está tétrico. Bueno, yo voy a sentarme por aquí en algún lugar a comerme mi rica fresa con crema. Después me meto unos 4 ojotos y después más abajo todavía, gracias al pana Chelío que me mandó fuerza. Dime. No me llamaste, pues. Vas a salir en YouTube. Anota ahí, Barquisimetano, en YouTube. ¿Oíste? Chévere. Bueno, gracias al pana Chelío por allá por Miami que me mandó fuerza. Y a mi sobrina Andrea, que también me mandó fuerza, agradecidos. Y a ustedes, amigos, acuérdense de suscribirse, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Voy a degustar mi fresa con crema. Hablamos ahorita. Se va a caballo, amigo, no. ¿Qué red hay aquí? Movilemos. Chiquitín, vení. Chiquitín, vení. Ven. Orden, el fororo bien caliente. Pero bien cremoso, con sal y canela, la orden. Pruébalo ya, la cosa Catalina. Pruébalo ya. Patrocina el puesto de Huesca. Escucha. ¿Sabes quién soy? El maíz que me voy a comer. Ahorro corriente. Corriente. Clave. 4-8. Come 2 bogoticos para empezar. Todo es de cochino. Azul, mi amor. Cabezera. Esas arepas que hacen con ella. Son 2
arepas por 2.000 bolívares, de marrano, pollo, mechada, o si usted la quiere de los 3 con torta. No, está bien. Una obra y una cosa. Bueno, voy a comerme mis jojoticos. Miren, el lugar escogido donde me voy a comer mis jojoticos. Están demasiado ricos, 2 por 700. Esa obra evangélica ahí está increíble, increíble. Tremendos actores, les quedó monumental, pero no sé si la voy a subir en YouTube. ¿Ah? Van a salir en YouTube. Una obra espectacular. Pero no sé si la puedo subir porque ahí, ustedes saben, cuando a Cristo lo crucificaron y los latigazos que recibió, eso lo puede tomar YouTube como violencia extrema, muy gráfico. Vamos a ver cómo disimulo la situación ahí. Pero así son las redes, estrictas en eso. Bueno, me voy a comer mi jojotico aquí con este monumental paisaje al fondo. Esas montañas de Cubiro. Hablamos ahorita. Uf, Carlino. Miren, su cesto de la basura, como tiene que ser. Y también me doy cuenta que si alguno no sabe montar caballo, mira, lo acompañan y lo van cuidando. He visto niños pequeñitos con su guía llevando el caballo, dando su vueltecita para que no se pierda la diversión, pero al mismo tiempo esté bien seguro. Entonces está chévere, hay que cuidar los detalles, hay que extremarse en el turismo. Y sobre todo que de repente con la supuesta apertura económica va a venir mucha gente para Venezuela, porque este país es muy turístico. Entonces hay que tener mucho cuidado con el trato al turista, la promoción de nuestras riquezas turísticas, nuestros paisajes, todo lo que sea servicio, todo eso tiene que ser extremo. Aquí tiene que haber una educación extrema en cuanto al turismo. Y constantemente educando a los pobladores de los sitios turísticos para que atiendan con suma delicadeza y con cada detalle bien medido para la atención al turista, porque eso multiplica. Ese turista le habla bien a otro de cómo le fue en determinado lugar, y entonces el otro también viene, y ya son 2 que están viniendo, y esos 2 promocionan, entonces ya vienen 2 más. En fin, pues, una pequeña reflexión aquí que me inspiré. A ver cómo llevan a esa señora que seguramente no sabe montar caballo, ella la lleva el guía. Bueno, y eso también es negocio para ellos, porque no rechazan a nadie. Mire, esto cada vez está más bonito por acá. ¿No ven al guía llevando a las niñitas? Manejando bien a la bestia para que vaya controladito. Ellos saben cómo manejan su cuestión. Amigos, estoy en el estacionamiento, Naguará. Esto se llenó por aquí. Miren cómo están los vehículos por acá. Que cuando llegué son las 2 de la tarde. Cuando llegué esto estaba pelado. Bueno, más o menos. Y mire ahora cómo están los vehículos. Ahora estos están dando duro aquí. ¿Te vas a tapar? ¿Ah? Buen provecho, buen provecho. Gracias. Entonces están dando duro ahí con la caña. Miren cómo están los vehículos por aquí. Esto se llenó, miren. Miren, muchos vehículos. Vamos a darle otro repaso a la calle principal para ver a cómo está esta hora, para ver cómo está esta hora y
Bajamos al pueblo, que todavía falta el Via Crucis y ver cómo es Cubiro de noche. A ver si hay unas tascas por ahí interesantes, un barcito, una taguara, aunque sea. Porque la gente también busca eso, o mucha gente. Miren esta otra vista. Por allá. Esas posadas de allá arriba son espectaculares también. La vista maravillosa. Y allá está un mirador. Pero para llegar hasta allá sí está difícil. Sin embargo, ahí vemos, de aquí a un rato lo pienso. Cómo se ven las lomas por allá. He debido traerme mi cámara del poderoso zoom. Vamos a darle otro recorrido, vamos a ver si lo pienso bien y subo hasta allá, hasta el mirador. Vamos a dar otro recorrido violento por acá, por la calle principal, que se llenó de gente. Pero esta vez sí es por encimita, porque ya en el primero recorrido hasta los precios busqué. Ahora sí es por encimita. Miren, eso está full. Creo que la cosa está dura. ¿Cómo será cuando esté buena? Entrada principal que tuvimos por la loma. Miren la cachapita. Oso. Cachapita, los dulces. Yo. Como llega el mondongo ahí, en Agüera sabroso. A ver si agarro carga. El restaurante también se llenó. Todo Dios, miren. La Catalina se llenó. Se llenó. Y este también, mira, hasta grupos musicales hay. Ahora miren, como les dije, cómo están las cachapas aquí. Cachapita. Cómo se llenó este restaurante. Como les dije, si así es la cosa estando mala, como será cuando esté bueno. Duro, muy bonito. Tiene que ser, atención a los detalles. También se llenó este, miren. A ver, para ver pollo, para ver pollo. Miren cómo lo tienen ahí. Ah, guara, provoca. Dame el teléfono. Mire, este también, full, es que no hay... No, ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Están súper llenos estos restaurantes. Son las 2 de la tarde. Las 2 de la tarde, aquí también, miren. ¿Cómo será cuando los dólares de Trump lleguen? No, y muy bueno, mira. Bienvenido, adelante.
Gracias, gracias, gracias. Vive el amor. Todo lleno estos restaurantes, nada, guara, santo Dios. Gracias. Es que es verdad, ¿para qué bebés si para eso te lo comes una buena duro? Para eso te metes una buena papa en vez de gastarte ese poco de plata en caña. Eso es lo que está pasando ahorita con los millennials. Ya no beben tanto, prefieren pasar una tarde disfrutando así sin tanto destrucción etílica. Amigo, ¿quieren grabar algo chévere? Sí. Entra para allá. Ya pasé hace ratico. ¿Cuál es el suyo? No, yo hablé con el otro muchacho que estaba ahí, uno de barba. Ah, pero ya agarró los nombres. Bueno, pero no te Sí, me dijo que los cocuy, un poco de cocuy que coleccionan las latas. Me habló de todo, de los billetes. los nombres ¿De qué? de los cucuy. ¿Cómo se llama? Uno no sé qué nalgas y el otro de la chocha, una broma así. Aquí tengo tortas 7 leches, ¿oíste? Ah, 7 leches, no 3, sino 7. No. Este es el papá de las 3 leches. Ah, está chévere. Tengo Está las bien. 7 leches, las 5 leches y tengo una. Creo que fue joven el que me hablé ahora, sí. Pero no te presentó una galleta así bien rica, así con melocotón y. No, pero es que ahí se ve que todo es sabroso. Bueno, es evidente. Chao, pues, gracias. Ya escucharon a la señora, 7 leches, la torta. Vamos a subir, vale, me provocó. Saben que a mí me gustan esos retos, esas subidas matadoras. Me queda poca memoria. Vamos a ver cómo hacemos aquí, voy a apagar. Aquí vamos, para arriba. Miren, muchos autobuses de muchas partes de Venezuela. De Valencia, me dijeron que vino uno por ahí. Claro, la mayoría de aquí mismo de Lara, pero de todas partes. Buena. Vamos para arriba. Miren esta bella casa. Parece una casa de campo de alguien. Posada no es, porque no está identificada como tal. Está bonita. Todavía nos falta un largo trecho. Aquí vamos. Llegamos. Lo logramos, vamos llegando. Aquí hay música. Aquí está sonando Don Omar. Por si guardo silencio. Mire. Bueno, llegamos a esta especie de mirador. Miren la vista. Yo recuerdo que una vez bajé por ahí con unos amigos que nos quedamos en un rancho abajo, allá abajo, y hay un río sabroso, pero no es el del Carrao que queda por allá después de las lomas. Miren cómo están las lomas. Debe ser el mismo río, pero era por allá. Atravesamos unos sembradíos. Miren cómo se ven las lomas desde aquí. Lo que se pueda apreciar. Hermosísima vista, hermosísimo clima. También disfruté mucho este paseo por acá, por las lomas de Cubiro. Aquella es una posada divina, un restaurante, algo así. Bueno, amigos, me despido, se me acabó la memoria. Gracias por haber visto el video. Recuerden suscribirse, darle like y comentar. ¡Saludos!